Y hoy tenemos el agrado de saludar a una persona que hace un montón que conozco, que ha sido columnista de acá, de esta casa de Tercer Tiempo, y hace bastante que no hablamos. Juan Batalame, experto en política internacional. Hola Juan, querido, ¿cómo estás? Hola Sara, tanto tiempo, un gusto volver a hablar contigo después de tantos años, hace 2 años ya que no hablamos por lo menos. Sí, es un montón, pero yo lo seguía a usted porque estuvo ahí trabajando en la Secretaría de Defensa, así que yo veía sus noticias. Así es. Bueno, Juan, estoy acá a mi lado con Virginia Priano, también periodista, experta en todo lo que tiene que ver con el Vaticano, cubrió a Papa Francisco muchos años en Italia y hace poco contaba lo que estuvo sucediendo con Corina Machado. Hace un instante habrás escuchado que liberaron a 14 periodistas en Venezuela. Quisiera ir de hoy al 3 de enero. Una Ujú. geopolítica a mi criterio, y usted es el experto, en donde Trump ha ocupado la agenda en forma absolutamente histriónica y central. Y lo que me da la impresión, algunos plantean también que tiene que ver, no sabemos si con su próxima reelección, o también lo que significa un mundo que está cambiando un paradigma en donde las dictaduras no pueden estar más. A ver, primero saludos a Virginia, un gusto compartir estos minutos Igualmente. con ustedes, con ambas. A ver, es una pregunta grande, me gustaría resumírtela en breves ideas. La primera idea, esto sucede el 3 de enero, no, en realidad viene con un Trump recargado, con un Trump número 2, un Trump que decide corregir profundizar alguna de las ideas que tenía en su primer mandato. O sea, vos te tendrías que ir al primer mandato de Trump. ¿Dónde se delinea ese cambio radical, si vos querés? Se delinea en la estrategia de seguridad nacional que se hace pública en noviembre del 2025, donde claramente dice, desde la mirada de él, hay un reverdecer de un Estados Unidos que no se desengancha al mundo, sino que va a obligar al resto a seguirle el paso a los Estados Unidos, y que Estados Unidos, para ser un proveedor de seguridad y de estabilidad, lo voy a poner en términos muy sencillos, va a cobrar, o sea, va a pasar la factura por la estabilidad y el orden que él provea. En ese, en ese contexto redefine la relación con Europa. Viste que ya no es Venezuela, ahora es un poco la discusión con Groenlandia. Redefine la relación con China, redefine la relación con Rusia, y empieza a gestar un orden internacional que presenta rasgos que conocemos nosotros, o más universalista o liberal, como vos lo quieras llamar, pero sí es un orden internacional mucho más particularista. Un orden internacional donde eh, primero yo y después yo, básicamente, ¿no? En algo que estábamos muy acostumbrados a verlo en naciones autocráticas, como vos bien señalabas, pero que Estados Unidos hablaba de una especie de bien común o bien de la humanidad o faro de la libertad, etcétera. Él dice, yo voy a ser un faro de la libertad, pero primero soy yo y segundo soy yo. Y el resto que me siga en mis parámetros. Entonces yo te lo resumiría en eso. Eso obliga a ajustes a todo. El ajuste más importante lo tenemos sobre América Latina, donde vemos un Estados Unidos muchísimo más asertivo, no, digamos, muchísimo más asertivo y muchísimo más dispuesto a intervenir directamente en los asuntos latinoamericanos, lo cual genera un ruido importante frente a una América Latina que estaba muy acostumbrada eh, a prestarle atención a los Estados Unidos, pero también a dejarlo de lado o a actuar con otros grandes poderes. Recordemos la retórica en América Latina con respecto a los BRICS, etcétera. Y ahí, desde ahí podemos abrir el mundo hacia donde vos quieras. Ujú, ujú. Juan, te escuchaba con atención y vos planteabas este centrismo de Trump. Por el otro lado, que yo he escuchado muchas discusiones al respecto, eh, a mí me gusta bajarlo a la humanidad, ¿no? Ayer se viralizó un tema en donde dice dónde estaban, cantando en formato merengue, dónde estaba Rusia, dónde estaba China, dónde está, ¿no? Dónde están los comunistas que no nos acompañaron. Y ayer la verdad que uno realmente se sensibiliza cuando escucha a un expreso político decir que estuvo durante exactamente meses en un metro cuadrado sin luz natural.
sin causa alguna, ¿no? Ujú. Ayer justamente Virginia contaba, los italianos que fueron liberados, uno de ellos decía, el empresario, que hacía 2 años prácticamente que no Sí. había tenido contacto con sus hijos, ni abogados. Entonces, a mí es como que se me diluye un poco todo lo que tiene que ver con la política internacional. Y no te la quiero hacer larga, pero digo, en este sentido, ¿quién pensó en la gente? A ver, voy a marcarte un contrapunto. ¿Quién pensó en el venezolano? Si vos vas al año 2017, en el año 2017 con Juan Guaidó se intentó hacer algo por la vía indirecta, ayuda humanitaria, crisis humanitaria. Venezuela estaba muchísimo peor de lo que estaba hoy, digo, en términos de que la sociedad sentía, tenía escasez de todo. Se intentó generar ayuda humanitaria, se intentó movilizar al régimen, lo que se obtuvo por parte del régimen fue mayor represión, Ujú. sí una obligación de tener que corregir algunas cosas, porque evidentemente en el 2017 el régimen era insostenible desde el punto de vista de lo que la población sufría y es el pico donde vos tenés mayores movimientos migratorios. Eh, ¿Quién pensaba en la gente en ese momento? Vos podrías decir ciertamente que en América Latina nadie pensaba en la gente. Decía que pensaba en la gente, pero nadie pensaba en la gente, más allá de los venezolanos. Voy a ser provocativo. ¿Quién pensó en la gente en este momento? Marco Rubio. Me agarraron y dijeron, Moque, si el problema es Maduro, vamos a atacar a Maduro, vamos a sacar al problema, vamos a cortar una de las cabezas del régimen, todavía quedan tres, pero vamos a dejarles en claro que nadie del régimen está fuera del largo, viste que cuando éramos chicos veíamos un dibujito y estaba el largo brazo de la ley y era un dibujito que se extendía y agarraba a Sí. alguien, vos veías solamente el brazo, bueno, nadie está fuera del largo brazo militar norteamericano. ¿Qué hace el régimen de Trump con respecto a, a, a Delcy Rodríguez y el resto del régimen? Le deja muy en claro. Primero, genera un gesto de cambio. En definitiva, Maduro va a tener que dar cuentas de sus actos criminales para con el mundo, digamos, para con los Estados Unidos y demás. Ciertamente se va a ir conociendo a medida que se vayan sabiendo más y pase el tiempo. Pero por otro lado, no provoca un colapso brutal del régimen. Si se hubiera provocado un colapso brutal del régimen, ahí Trump, ni Marco Rubio, ni nadie hubieran pensado sobre el venezolano. Se hizo una especie de transición Ujú. pactada, que cuidado que no significa con que estaba todo acordado de antemano, sino pactada en que ustedes siguen a cargo de los resortes del Estado venezolano, pero ojo con violencia en las calles, ojo con que esto se desmadre. Entonces, en ese contexto, la, tenés dos situaciones que pasan. Una, el régimen definitivamente ya no tiene Maduro, con lo cual tienen que pensarse ellos a futuro, por lo menos los tres líderes y todos los que los rodean. Dos, el régimen no colapsó, por lo tanto vos no tenés desorden en las calles, vos podrías ir a otras intervenciones como fue la guerra de Irak, que Sí. en alguna vez hablamos, o lo que fue la guerra de Afganistán. Y tres, vos tenés pequeños elementos positivos que apuntan a terminar por lo menos con toda esta etapa de los presos políticos, que no son libres. Yo aprendí, escuchaba la disidencia y decía, sí, está bien, nos libera, pero no somos libres de hablar. Bueno, Mm. ya llegará la etapa en la cual hablarán, ya llegará la etapa en la cual, lo dijo el mismo Marco Rubio, eso va a llevar a que los Estados Unidos esté directa e indirectamente involucrado con Venezuela, pero no haciendo, no cometiendo los errores que cometieron en otro tipo de, Ujú. en otro tipo Intervención. de intervención o de cambio de régimen. Soy moderadamente mucho más optimista ahora de lo que era el 3 de enero. Y este es un proceso, y este es un ¿Por qué no proceso fuiste optimista el 3 de enero, Juan? porque uno de los temores que tenía es que el régimen colapsara y Mm. eso se trasladara en un estado Claro. caótico en las calles de Venezuela y automáticamente lo que iba a suceder es que todos le iban a echar la culpa a los Estados Unidos. O sea, nos íbamos a olvidar de que Maduro y el régimen son los malos de la película y Trump iba a pasar a ser el malo de la película. ¿Crees Ahora es mucho más que, complicado. ¿Crees que quizás a lo mejor el temor aún al régimen hizo que además la gente, porque además había cierta censura en medios,
contaban algunas personas, algunos periodistas venezolanos, que estaban hablando un poco más del amor de Piqué con Shakira en los medios, que están totalmente controlados. Porque a mí me tiene Sí, totalmente detenida este tema. Estoy es absolutamente apasionada, cierto, pero digo, la pero gente tampoco salió, está muy es prudente. cierto, y mejor que no haya salido, pero acordate algo que es importante. Vos tenés en Venezuela los colectivos chavistas, que son toda gente a las cuales durante el mes de noviembre y diciembre se les volvió a dar armas y se les volvió a dar los medios para matar gente, que responden a un liderazgo político que hoy se mantiene centralizado y que en parte que ese liderazgo político todavía tiene los resortes del control de las Fuerzas Armadas. Entonces, hubiera sido mucho peor una caída por colapso, no me cabe ninguna duda, porque ahí es sálvese quien pueda, y en el sálvese quien pueda, el que tiene las armas domina las situaciones civiles. Tenés cierto sentido de orden. En esto es completamente insatisfactorio para todos aquellos que quieren ver ya el cambio. Pero yo prefiero un cambio con la menor cantidad de derramamiento de sangre posible Obvio. a que todo cambie para que nada cambie. No, Y en totalmente. eso le doy la derecha a Bueno, Rubio. Machado lo dice, un Rubio que tiene muchas ganas de escuchar y de caminar por el malecón también. Posiblemente ponele que como liberador. Y con Es muy lo cual va a ser joven, te digo, es muy muy joven, divertido, es muy joven, es pero con muy mucha joven, experiencia. con mucha experiencia y es muy joven y se lo nota con un deseo de poder, uno que trabaja con líderes se lo nota con un deseo de poder importante, ¿no? Algunos dicen que justamente esta estructura y esta estrategia la pensó él para Venezuela, justamente para posicionarse no como futuro candidato para Estados Unidos, sino para Cuba. la, el argumento es completamente válido y a esto voy a ir y estamos completamente sintonizados en este diálogo porque guste o no guste, va a ser muy interesante en 3 4 5 años el impacto de Trump en la democratización de América Latina. Porque todavía no fueron por Cuba. Ponele que Cuba colapse. Díaz Canel ya está diciendo, bueno, hay que ver cómo el partido Sí, se y te moderniza, estás olvidando de sorprendente. Petro. De Petro que lo tiene ahí. Petro, Te estás pero, hablando claro, de pero Petro que a dijo, Petro lo yo tiene voy a ahí. hablar, Sí. yo me voy a sentar a tomar un Ya lo café. invitó. Ya lo invitó a tomar un café. Exacto, pero acordate de Nicaragua y Ortega. Sí, Ajá. bueno, eso Ah. sí. Es el otro punto. Entonces, en algún punto, los latinoamericanos, para criticar, para apoyar, etcétera, etcétera, vamos a tener una discusión acerca de el legado democratizador del Partido Republicano en América Latina, siendo que América Latina tiene a tener una especie de amor por el Partido Demócrata, lo cual es raro, y en ese sentido las narrativas son importantes, como vos bien señalabas. Y por otro lado, uno sabe que Marco Rubio tiene aspiraciones válidas a ser candidato presidencial. Qué mejor que aparecer como el número, como una persona que, por ejemplo, logró avances concretos en Venezuela, logró avances concretos en Europa. Digo, sin, cuidado porque esto es importante también dentro de la dinámica política norteamericana, sin hacerle sombra a el presidente Trump, porque a donde le haga sombra al No, presidente Trump también puede llegar a tener algún problema. no. Con lo cual, es un mundo interesantísimo. Vir, ¿querés hacer alguna pregunta? Bueno, yo estoy más del lado europeo, con lo cual también tal vez importa un poco menos para América Latina, porque viste que Europa mira a Europa o Rusia, Ucrania y lo que está pasando por el otro lado. Viste que se dijo bastante de este silencio un poco de la Unión Europea frente a todo esto. Ujú. De hecho, bueno, Italia con Venezuela tiene vínculos históricos como los tiene con Argentina. De hecho, hay muchísimos ítalo-venezolanos y Sí. demás. Muchos dicen que Europa está silenciosa porque con Estados Unidos tiene miedo que los abandonen con Rusia y con todos los problemas Claro. que tienen ellos del otro lado. Bueno, entender un poco vos qué pensás en el rol de Europa frente al tema Maduro, Estados Unidos y bueno, si bien ahora también está todo el tema de Irán por el otro lado, con Ah, lo no, cual Irán. digo, Europa está con otros conflictos en este momento.
Vamos a divertirnos un poco porque Sara es provocadora, así que voy a divertirme con esto. Trump, Europa le va a deber lo que se llama la autonomía estratégica europea, ¿sí? Que tanto hablaron en su momento Macron, Mm, Merkel, amenazaban con que, bueno, vamos a la autonomía sí, estratégica europea, etcétera, etcétera, y nunca pasaba nada. Bueno, Trump los está empujando a redefinirse ellos como actores globales. A Le salir van a del deber y le confort van a tener que francés. agradecer. A salir Le del van a tener que confort agradecer. francés. Exactamente, le van a tener que agradecer a Trump en cierto sentido, por ejemplo, resurgir de una Alemania a la cual le interesa la autonomía estratégica, le sí, interesaba con Merkel, pero Francia era más bien ambigua, Sí. a una Europa que no por nada, fíjate vos, Francia como un país que ha ralentizado ciertos procesos. sí. Una Europa que perdida en su propia posmodernidad, hablaba del sur global y nos metía a todos nosotros en la bolsa del sur global, y con una agenda, si vos querés, más poco estratégica, relevante, pero poco Sí. estratégica, a una Europa que de repente le dice a Francia, bueno, basta de esto de los Sí, sí, agricultores, el acuerdo con la Unión vamos a Europea, movernos Mercosur. al Mercosur, vamos a avanzar en la negociación, vamos a firmar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, y una Europa que necesita volver a hablar no del sur global, sino de los vínculos transatlánticos, con lo cual la República Argentina tiene, con buen liderazgo político, con prudencia, tiene una oportunidad única de contribuir a la estabilidad internacional en tres aspectos: seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad mineral. Y Ujú. Argentina mejor todavía porque encima estamos lejos de Como lejos todos de todos los Y tiene conflictos. las tres. las líneas y tenemos los Y tres. tienen Por las lo tres. tanto, digamos, no es que hay viento de cola, porque el mundo está muy revuelto, pero con una Argentina bien sentada, estamos en una situación similar desde el punto de vista de posicionamiento al de la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo muchas veces hablaba un poco en mi función del vínculo transatlántico. Ahora, Europa eh, tiene que cambiar el Sí. chip, y eso es muy dificultoso, como lo hemos visto. Eh, y ese chip, yo te diría que no podés hablar más de una sola Europa, con lo cual hay que ver cómo evoluciona la Unión Europea. Vos tenés la Europa cercana a Rusia, que dice, hagamos lo que quiera Estados Unidos, Polonia, los países bálticos, una Alemania que es un gran poder, entonces tiene que moverse en esa Europa del Este y en esa Europa central, y una Europa mediterránea, y te diría atlántica, portuguesa, española, que no siente ni siquiera, si bien está en la dinámica europea, pero por ejemplo es mucho más eh, silenciosa, o mucho más, o siente menos la urgencia que Europa Central, y esta Europa, esta nueva Europa, como la solía llamar Donald Rumsfeld. Lo que es importante también señalar, y por eso esto digo, es un momento único, de que España perdió el liderazgo con América Latina. La España de Sánchez, que puede gustarle a mucha gente en América Latina, pero es una España iberoamericana, es una España más bien diletante en su En propia su mundanidad, y ha micromundo, perdido el sí. contacto con América Latina. ¿Quién está ganando peso con América Latina? Los Estados Unidos o Portugal, que Portugal, reaparece un poco en América Latina. Esto también son esos cambios que Sara sí. remarcaba, pero yo creo que Europa le va a dar mucho a Donald Trump en los próximos años. Ujú. Yo para mí el gesto de Meloni fue un gran gesto al recibirlo y al permitir y al dar a entender que en territorio italiano pueden hablar. Es una Meloni que incomoda, tiene todo un Sí. gesto de un liderazgo, casi te diría, es incómodo lo que voy a decir, pero en el sentido de la toma del poder masculino, ¿no? Que se para ante un Trump, se para, saluda, y muy incómodo ante un Pedro Sánchez que, para mi criterio, y te vuelvo a traer a Venezuela, y te vuelvo a poner en la parte de la ideología, me parece que hoy el gesto de Trota estando en la puerta de la ESMA diciendo: señores, si no se plantean que los presos políticos es lo mismo que pasó acá en la década del 70, me parece que
pone brea sobre un montón de discursos. Pero bueno, te quiero escuchar a vos. No, completamente de acuerdo con lo que vos decís, completamente de acuerdo con lo que vos decís, con las complejidades que tienen las transiciones. Cuando vos salís de una dictadura, este es uno de los problemas. Con respecto a Meloni, Meloni criticó la operación militar. ¿Criticó desde qué punto de vista? De el uso de la fuerza, que es algo que los Estados Unidos viene haciendo, o mejor dicho, la administración Trump viene haciendo desde el 24 en adelante. Ahora, Meloni, ¿desde dónde lo puede hacer? Desde una relación muy cercana y muy cómplice, en el buen sentido, con Donald Trump o con internacionales, Sí. con internacional de la derecha. Un error gravísimo sería comparar a Meloni, que es un líder político impoluto, si vos querés, con una Marine Le Pen, que es otra más que se las indica con la derecha. Y Marine Le Pen, ya sabemos que es un líder, asume el discurso de las derechas, si vos querés, pero no es un líder político impoluto. No. Meloni debe ser uno de los pocos líderes que Trump escucha, no necesariamente sigue o coinciden, pero Meloni escucha, se ven reflejados. Y es una derecha muchísimo más inteligente de lo que muchas veces se la quiere Pragmática, casi presentar te dentro de diría, América Juan. Latina. Sí, Exactamente. sí. Pragmática. Es eso. Totalmente. Pragmática. Juan, como para pedirme, porque vos sabés que yo siempre te decía 5 minutos y después nada. Era un montón. Pero bueno, Es un ya placer. sabes. Juan, como para despedirme, te quiero hacer esta pregunta que me la hice mucho tiempo. Si también quedó como vintage o vetusto o fuera de eje los organismos de derechos humanos, tibios, políticamente correctos, en la línea del confort, nunca incomodarse. Bueno, te escucho. Son necesarios, son muy necesarios, sobre todo al mundo, a este mundo en transformación que vos tenés, donde Claro. realmente los derechos humanos son un campo de batalla, propiamente dicho. Desde las libertades individuales a temas vinculados con privacidad, etcétera, son muy importantes. Lo que no pueden ser nunca los organismos de derechos humanos rehenes de narrativas o Claro. rehenes de doble estándar. Los más respetados son aquellos que logran romper el doble estándar. Desgraciadamente en la República Argentina quedaron atrapados en el doble estándar y dejaron de cumplir con la función. Hay tiempo para corregir y este es un mundo, este mundo transhumanista, este mundo de cambio, digamos, va a demandar mucho más pensar los derechos humanos de todos los cambios tecnológicos, económicos, políticos y sociales que se están dando, y por eso son malos los dobles estándares. No hay un preso político mejor que el otro, No. o no hay uno que bueno, pero este de la causa y este no, etcétera. Lo que está sucediendo ahora en Irán y el silencio relativo que vos tenés, por ejemplo, en organizaciones en la República Argentina, es llamativo. Y esa es la factura que se va a pasar. Y eso es lo que hay que tratar de rescatar de lo que queda del orden universal liberal. Perdón porque me extendí, pero la idea es que no son vetustos, pero sí no tienen que caer, no tienen que quedar en el doble discurso. Impecable, Juan. Virginia, ¿querés hacer alguna pregunta? No, Cierre. Se lo tiene tengo que ir. liberar, Claro, lo pero tenemos que liberar. Me encantó todo lo que dijo y coincido, creo que Sí, es un genio, muy Juan. interesante. Un genio. Es Gracias. un placer escucharlo como siempre. Juan, te vamos a molestar un poco más. Cuando gustes. Ya que usted se siente cómodo, lo vamos a molestar un poco más. Bueno, en estos días hablamos, ¿sí? Dale. Y vemos Gracias. si podemos reacomodar las agendas para este nuevo tercer tiempo. Un gran placer, un gran abrazo y gracias por Gracias. estar Chau, acá. Juan Batalame, experto en política internacional, estuvo aquí en tercer tiempo. Lo interesante, a mí lo que me gusta de Juan es que te abre el abanico y la mirada está muy puesta en el eje político, ¿no? Independientemente de lo que ocurre con la mirada personalística.